Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. La princesa ilusoria de la sombra vacía. Fue media cucú después de que el consejo de guerra terminara estérilmente que Tigre fue llamado a la tienda de Ellen. En el cielo, el velo de la oscuridad bajó y solo la luna y las innumerables estrellas brillaban. Fue cuando el joven acababa de terminar de comer su cena con Tita, Masas y Gaspar. Llegó a su tienda de campaña cuando fue dirigido por Rurik. Se extendió una alfombra y allí, donde se colocó una lámpara con una estructura firme, había una mujer que no era Ellen y Lim. Te he hecho esperar, Conde Born. Su cabello negro azulado era lo suficientemente largo como para llegar hasta su cintura y su adorno de cabello de una rosa blanca brillaba. Las rosas rojas y púrpuras también adornaban el color del vestido blanco puro que llevaba. Junto con su sonrisa pasajera, eso le daba una impresión de gracia. Ella era la Vanadis Valentina Glynn que estés con el apodo de princesa ilusoria de la sombra vacía. Aunque había una ominosa guadaña de mango largo compuesta de rojo y negro en su mano, misteriosamente se veía bien con ella. Parece que ella llegó hace un momento, en carruaje. Ellen sentada junto a Valentina explicó con el ceño fruncido. Lim estaba tranquilamente sentada a un paso de distancia. Vasos de porcelana fueron colocados respectivamente enfrente de cada una de ellas, parecían contener vino. Tigre miró hacia Rurik, incapaz de ocultar su confusión. Cuando el caballero calvo reveló una sonrisa irónica cuando estaba preocupado, se inclinó y se alejó. Su acción fue muy correcta, pero solo esta vez Tigre sintió que Rurik se escapó. Entonces, esta es la razón por la que Ellen regresó en el momento del consejo de guerra, Si venía una Vanadis, entonces una persona adecuada tendría que recibirla. De todos modos, no podía volver a su tienda de campaña ahora que estaba aquí. Tigre se giró para mirar a Valentina, se sentó en el lugar y volvió a inclinar la cabeza. Lady Valentina. Gracias de nuevo por haber venido. Soy un ejército aliado, así que por favor no seas tan rígido. Me alegraré si somos capaces de hablar de una manera más relajada. Además, cuando me llamas, solo Valentina está bien. Bien, Tigre levantó la cara mientras daba una respuesta indiferente. Aunque Valentina reveló una sonrisa feliz, él no sabía en qué estaba pensando. Por cierto, ¿cómo supiste que estábamos aquí? Mientras le preguntaba lo que le estaba molestando, Valentina inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado y respondió. Eso fue una coincidencia. No sabía que ustedes estaban aquí. Valentina explicó brevemente la secuencia de eventos hasta que llegó aquí. Después de haberse separado de Tigre y compañía en la capital Silesia, Valentina envió un mensajero a Osterode, que ella gobernaba y ella misma se dirigió a Legnitza. Después de abordar un barco desde la ciudad portuaria de Prepus, llegué al norte de Bruñe. Después, me suministraron un carro y salí por la autopista. Como sabía que Satstein atacó desde el oeste y el sur, decidí por el momento ir al sur, donde había menos enemigos. Dijo eso, y como tal escuchó que el ejército de Satstein y el ejército de Bruñe estaban en plan B y que el carruaje fue hasta allí. Mientras ella hablaba, Lim preparó una nueva taza de porcelana. Cuando abrió la botella de vino colocada en un rincón de la tienda y vertió su contenido en la taza, la puso delante de Tigre. Mientras Tigre le dio las gracias y recibió la taza de porcelana, le preguntó a Valentina. Él fue capaz de consentir principalmente con su historia, pero había algo que le molestaba. ¿Dónde están tus soldados? Valentina puso un dedo delgado en su barbilla bien formada y vagó su mirada en el aire. Creo que en este momento, probablemente están abordando barcos que se dirigen a Bruñe. Tigre se quedó mirando a Valentina con una cara estupefacta. Nunca había pensado que solo ella saldría adelante. Aunque una Vanadis era famosa por ser un rival contra Mil, él había oído que ella tenía una constitución débil. Incluso en el momento del festival Maslenitza, rara vez la había visto. Ella es diferente de Ellen después de todo. Ella solo vino aquí por orden del rey, así que debería estar agradecido solo por el hecho de que ella apareció aquí. Tigre decidió pensar así. Entiendo. Debes estar cansada, así que descansa adecuadamente por hoy. Lo haré, pero si te parece bien ¿podrías hablarme de la situación actual? A las palabras de Valentina, Tigre reveló una cara de asombro y miró a Ellen. Ellen se cruzó de brazos y respondió con una cara que era incapaz de eliminar su irritación. Tú eres el comandante supremo después de todo. Así que deberías hablar hasta donde creas que es bueno. Cuando terminó de decir eso, Ellen tragó la taza de porcelana en un trago. Lo que dijo fue razonable, pero probablemente hubo partes en las que se quedó pasmada con Valentina.
Tigre asintió y se giró hacia la Vanadis de cabello negro. Habló del ejército de Satstein por lo que él sabía. Actualmente, estamos teniendo una dura pelea. El enemigo es fuerte, por lo que no podemos encontrar ningún medio de escape. Eso se ve duro, ¿eh? Valentina lo dijo en un tono calmado que no dejaba que uno sintiera seriedad. Tigre no pudo evitar sentirse agotado, pero ella continuó pacientemente sus palabras. Si te parece bien, podría prestarte mi sabiduría. En lugar de sabiduría, quieres tomar prestado el poder de tu Viralt, ¿verdad? Ellen se metió en la conversación. Ella le dirigió una mirada peligrosa a Valentina. Valentina. He oído que tu Viralt tiene la capacidad de viajar distancias largas en un instante. Con ese poder, no puedes hacer algo como saltar al lugar donde está el general del enemigo, y tomarle la cabeza y volver aquí. En un tono provocativo, la Vanadis de cabello plateado le sonrió a la Vanadis de cabello negro. Solo estaban Tigre, Ellen, Lim y Valentina en este lugar, así que aunque había hablado de eso, también lo dijo con la intención de sondear a Valentina. Ellen siempre había pensado que Valentina no vendría a Bruñe. Esto se debía a que, con tanta distancia, había lugar para inventar muchas razones para no venir. Además, la primera vez que Valentina conoció a Tigre fue en el Festival Maslenitsa, por lo que no tenía motivos para prestarle su ayuda activamente. Ellen quería saber hasta qué punto Valentina pretendía luchar seriamente. Además, ella también quería saber si su Viralt realmente tenía una habilidad tan aterradora. Valentina encantadoramente inclinó la cabeza hacia un lado y respondió. Ciertamente, esta Viralt de Sendeis tiene tal poder, pero lamentablemente no puedo satisfacer la expectativa de Eleonora. How. ¿Por qué es eso? Tigre y Lim observaban en silencio los intercambios de las dos Vanadis. Esto fue porque ambos entendieron la intención de Ellen. Además, estaban definitivamente ansiosos por la habilidad de Valentina. Me siento extremadamente cansada cuando uso ese poder solo una vez, en la medida en que no puedo pararme sobre mis pies. Eleonora, no es lo mismo para tu Veda. Ciertamente tengo tal Veda. Ellen admitió a regañadientes. El Eyatmos de la Vanadis de cabello plateado consumía una gran fuerza física. Si lo disparaba sucesivamente 2 o 3 veces, no podría pararse sobre sus pies. Pero hay algo que podemos hacer. ¿Quieres oírlo? Diciendo eso, Valentina se quedó mirando a Tigre. Aunque el joven hizo una mueca de asombro, él la instó a continuar asintiendo. Primero, propone una charla al general enemigo en nombre del conde Born. Tigre percibió una sombra inquietante en las pupilas púrpuras de Valentina. Mientras rastreaba el asa de la guadaña que puso a su lado, la Vanadis de cabello negro continuó felizmente con sus palabras. En ese momento, estableceremos las condiciones. Que solo 2 personas, como asistentes o guardias, escoltarán a cada comandante. Esa es una condición severa. No será la otra parte cautelosa. Tigre frunció el ceño. Para tal charla, el enemigo investigaría cuidadosamente sobre el lugar y el número de asistentes. Esto se debía a que arrastrar a la otra parte con el pretexto de una charla y cometer un asesinato no era algo raro. Ciertamente serán cautelosos, pero ¿crees que declinarán? Tigre reflexionó mientras le preguntaba a Valentina. Está bien. Si la otra parte se siente inclinada a hacer negociaciones, supongo que aceptarán. Sin embargo, establecerán la condición de permitirles elegir el lugar. En efecto. Entonces, si la otra parte no se siente inclinada a hacer negociaciones, aunque dependerá de la otra parte y de la situación, no se puede decir que no hay ninguna posibilidad de que lo acepten. Como ganar tiempo, por ejemplo. O en el caso de que pensaran que usaremos el pretexto de una charla y los mataremos. Mientras Tigre vacilaba, Valentina continuó sus palabras entonces. Como si ella hubiera visto completamente lo que diría el joven. Tigre la miró fijamente, incapaz de ocultar su sorpresa, Ellen y Lim también. Tigre, con una cara carente de interés, aceptó las palabras de Valentina. Está bien. También está la forma en que podrían romper las 2 condiciones y tener muchos soldados escondidos. Sí. Lo importante es eso. Valentina asintió felizmente. Tigre estaba desconcertado por esa reacción de ella. Él no entendió en absoluto lo que ella quería decir. Dijo Ellen, sin ocultar su irritación. No lo mantengas en suspenso. Tigre es serio. Lo sé, Eleonora. Entonces voy a responder. Propondremos una reunión con sus condiciones. Supongamos que la otra parte consiente y realmente se muestra con más de 2 asistentes. En ese caso, los mataremos a los 3. Valentina dijo con su sonrisa como si no fuera nada. El ambiente del lugar se congeló. Tigre tragó saliva y miró a la Vanadis de cabello negro con una cara pálida. Ellen y Lim también revelaron expresiones como si hubieran tragado por la fuerza algo amargo. Valentina continuó sus palabras sin romper su sonrisa. Supongamos que la otra parte lo consiente, pero apareció acompañada no de 2, sino de muchos soldados. En ese caso, solo matamos al general enemigo y escapamos muy lejos con él. Poder de mi Viralt. Después,
culparemos a la otra parte por no haber cumplido con las condiciones. Algo así. Valentina trazó la hoja curva de la guadaña con un dedo. Reflejando la luz de la lámpara, la guadaña emitió un brillo silencioso. Esta es la forma en que mi viral podrá serle de ayuda, conde Born. En el caso de que la otra parte cumpla con las condiciones, ¿cómo lo vamos a pasar por alto? Tigre de alguna manera logró exprimir su voz y solo le preguntó eso. Después de aniquilarlos, podemos preparar tantas razones como queramos. Por ejemplo, podemos afirmar que debido a que el otro lado se enfureció y desenfundó sus espadas, no tuvimos más remedio que responder a su ataque. Pero podemos matar a la otra parte tan fácilmente. Creo que estaría bien si los tres, conde Born, Eleonora y yo vamos. No hay mucha gente que pueda igualar la habilidad de espada de Eleonora y escuché que eres un maestro con el arco que puede golpear a un objetivo a unos 300 al sin cometer errores. Una vez más, el silencio descendió hacia el lugar. Nadie emitió ninguna palabra. Después de unos 10 segundos, Tigre finalmente abrió la boca. Valentina, hiciste esa sugerencia a otras personas hasta ahora. Esta es la primera vez. Mientras respondía así, la vanadiz de cabello negro sonrió dulcemente. Tigre suspiró. Entonces está bien. Tigre respondió brevemente y negó con la cabeza. Fue una declaración de su intención de no aceptar la sugerencia de Valentina. Aunque es algo que te pedimos, no debes usar ese poder en la batalla y solo manténlo para protegerte. Tal como hablamos en el Palacio Real de Sted. A las palabras de Tigre, Valentina miró fijamente al joven con los ojos bien abiertos. Eres una persona extraña. Pensé que pensarías esto y aquello sobre si no hay una forma más efectiva de usarlo. No soy bueno para usar mi cabeza para tales cosas. Tigre se rió mientras lo decía de una manera bromista. Mientras se reía, se preguntaba interiormente. ¿Soy ingenuo? Si es para ganar una batalla, ¿debería importar la elección de los medios? Las personas que trajo de Alsace. Las personas que trajo de Leitmeritz. Las personas que se reunieron de varios lugares para proteger a Bruñe. Si pudiera evitar la batalla ensuciándose las manos y salvar la mayor cantidad posible de sus vidas, ¿no sería ese el método correcto? Pensando hasta allí, Tigre negó con la cabeza. No es bueno después de todo. Había algo que le había dicho a Ludmila Lauri una vez. Que no quería hacer algo que lo hiciera incapaz de enfrentarse a las personas importantes para él. Él podría ser egoísta. Pero para seguir siendo quien es, era una línea que no podía cruzar. Entonces, haré otra sugerencia. Valentina dijo con una sonrisa, y Tigre la miró con una cara de sorpresa. Después de que las 4 personas terminaron su charla, Valentina hizo una elegante reverencia y se fue a su tienda. Por cierto, tal como ella no preparó una tienda de campaña, Ellen le prestó una tienda de repuesto. Ellen dirigió su mirada a Tigre y reveló una sonrisa irónica. Tigre. ¿Por qué no aceptaste su primera sugerencia? Primera sugerencia. El joven frunció el ceño y miró a la vanadiz de cabello plateado. No hay manera de que acepte tal cosa. Pero es eficaz. Para investigar nuestra intención, probablemente haya alguien que responda a la discusión. Tigre frunció el ceño. Estuvo de acuerdo con las palabras de Ellen. Y precisamente porque estaba de acuerdo con ellas, estaba irritado. Como aparentemente no tenía intención de terminar la conversación, las pupilas de color rubí de la vanadiz de cabello plateado miraron directamente a Tigre. El joven se giró hacia Lim, aparentemente pidiendo su ayuda. Sin embargo, Lim también solicitó una explicación de Tigre con su mirada. Tigre respondió mientras se rendía. Es porque no me gustó. No coincide con mi naturaleza. ¿Estás insatisfecha con esta respuesta? No, es suficiente. Más bien, como ella sintió grandemente ya que eso era exactamente lo que pensaba, Ellen se puso de pie y dio la vuelta detrás de Tigre. Se sentó para recostarse contra la de la joven. Su calor y peso fueron transmitidos a Tigre a través de su ropa. Incluso a mí no me gustó su sugerencia. Aunque también existe el hecho de que va en contra de mis principios, más que eso, no puedo confiar en ella. Por ejemplo, suponiendo que el enemigo haya preparado a 100 soldados, no hay garantía de que Valentina escapará contigo y conmigo después de que yo mate al general enemigo. ¿Cómo se esperaba? No creo que ella hiciera algo tan cruel, ¿verdad? Aunque Tigre dijo eso, no tenía confianza. Él no sabía nada de ella después de todo. Y en caso de que eso saliera a la luz, el honor de Lord Tigre Burmood y Eleonora Samás se arruinaría como personas despreciables. La razón del ganador podría sobrevivir por un tiempo. También habría gente que gritaría que el vencedor definitivamente tiene razón. Sin embargo, tal cosa de ninguna manera duraría mucho tiempo. Lim elevó inusualmente su voz. La rabia silenciosa moraba en sus pupilas azules. El terror de una mala reputación se convertirá en un golpe fatal no cuando uno gana, sino cuando deja una apertura. En cuanto a mí, no quiero que ustedes dos se vean agobiados por algo así. Al mismo tiempo que Lim terminaba de hablar, Ellen la empujó hacia atrás.
Honestamente, me alegra que hayas rechazado su sugerencia. Después de decir eso, Ellen sonrió a su ayudante rubia. Vamos, Lim, ¿qué tal si muestras tus sentimientos con acción? Después de todo, tus palabras desde ahora eran abundantes. Lim no respondió las palabras de Ellen, pero ella se levantó silenciosamente y caminó hacia Tigre. Se arrodilló allí y palmeó la cabeza del joven. En cuanto a decir, lo hiciste bien. Mientras que su rostro se puso rojo brillante, Tigre, sin embargo, se mantuvo igual que entre las dos chicas. El día amaneció. El ejército de caballeros de la luz de luna no salió de su campamento, ni mostró signos de movimiento. En la cima de la colina, Kroiger, quien recibió el informe de su ayudante, se perdió en sus pensamientos. ¿Esto significa que están esperando refuerzos mientras dejan que los soldados descansen? ¿Vamos a tratar de ir al enemigo?, preguntó el ayudante. Con eso, pretendía provocar al enemigo mediante el lanzamiento de piedras, ballestas, abusos y cosas por el estilo. Sin embargo, Kroiger negó con la cabeza. Veamos la situación por el momento. No descuides el cheque y el reloj. Por verificación, se refería a la verificación de todos los equipos dentro del fuerte de la colina. El ayudante respondió con una reverencia. En este momento, Kroiger aún no había tomado una decisión. Ese día, ni una sola escaramuza ocurrió al atardecer. Cuando el día estaba a punto de terminar, Tigre dejó el campamento y caminó hacia el río cercano. Tenía la intención de bañarse. La sugerencia de Valentina anoche todavía dejó un fuerte sentimiento de antagonismo en el corazón de Tigre. Aunque después, ella presentó un plan alternativo y él lo aceptó. Si bebía alcohol y se emborrachaba, podría sentirse renovado hasta cierto punto, pero un comandante supremo no podía permitirse emborracharse ante un enemigo. En ese caso, pensó que debía bañarse, se lo había dicho a Tita y a Masas sobre eso. Sería bueno si tuviera que consultar con Lord Masas, pero... Tigre, Ellen y Lim fueron las únicas personas que conocieron la primera sugerencia de Valentina. No era algo que se pudiera decir a nadie con el poder de la Viralt como la razón. Se podía ver el río. Aunque se extendía una llanura cubierta de hierba en esta área, había árboles y arbustos cerca del río. Para evitar las miradas públicas, Tigre puso un pie en el área con arbustos. De repente, Tigre frunció el ceño. Escuchó el sonido del agua. Estaría bien si se tratara de una bestia, pero también existía la posibilidad de que alguien hubiera venido a bañarse como él. Tigre abandonó tranquilamente el lugar. Él fue alrededor de 20 alcins, unos 20 metros, aguas abajo. Cuando confirmó que no escuchó el sonido del agua, se quitó la ropa. Después de desvestirse, se sentó a la orilla del río. Cuando recogió agua y la vertió sobre su pecho, estaba fría, pero no hasta el punto en que no podía soportarlo. Después de haber rociado agua en su cuerpo varias veces, Tigre pisó el río. Dejó que su cuerpo se hundiera poco a poco y se empapó hasta los hombros. A menudo nadaba y se zambullía en los ríos incluso en Alsace. Cuando se puso agua de pies a cabeza, estiró su cuerpo y nadó, finalmente se sintió fresco. Luego levantó su cuerpo. No nadó durante tanto tiempo, pero probablemente fue suficiente dada su posición actual. De repente, sopló un viento especialmente fuerte. La superficie del agua hizo un ruido bullicioso y Tigre no pudo evitar acurrucarse. El joven notó que algo blanco fue arrastrado lejos de la corriente. Era una talla más pequeña que un puño cerrado. Cuando Tigre se abrió paso a través del agua y se acercó a ello, lo recogió casualmente. Una rosa. Mientras lo observaba pensando que era raro, era una flor artificial. Muchos pétalos hechos de algo que parecía ser seda estaban pegados en una piedra plana y delgada. ¿Por qué tal cosa? Tigre ladeó la cabeza perplejo. Aunque el hecho de que una flor artificial fuera arrastrada era extraño, tenía una estructura que Tigre no conocía. Tita había hecho una flor artificial antes, pero no era así. Aunque esto se hizo con piedra, era lo suficientemente ligero como para flotar en el agua. Aunque pensó en lo que debía hacer, Tigre salió del río sosteniéndola. Fue entonces cuando se acercaba el sonido de pasos mientras alguien corría. Una mujer apareció desde la sombra de los arbustos. Tigre se quedó inmóvil en el lugar con los ojos bien abiertos. Aunque también se sorprendió de que la mujer fuera Valentina, ella no llevaba nada. El cuerpo desnudo blanco de la vanadiz de cabello negro fue expuesto ante los ojos del joven. Su largo cabello mojado se aferraba desde sus hombros hasta su pecho y dos colinas saltaban por debajo. Su cintura era delgada y sus piernas que se extendían desde sus nalgas redondas daban una impresión flexible. Su belleza perfectamente equilibrada se podía encontrar allí. Oh vaya. Del mismo modo, Valentina también parecía estar sorprendida por la presencia de Tigre. Pero antes de ser tímida, estaba mirando el cuerpo del joven con admiración. Tigre también estaba desnudo. Tigre apresuradamente le dio la espalda a Valentina. Sin embargo, fue demasiado tarde de varias maneras. Su cuerpo desnudo ya había sido grabado en su mente y no parecía que desaparecería fácilmente. Además, las diversas reacciones que mostró el cuerpo de Tigre también se habían reflejado en los ojos de Valentina. Lo siento. No quise hacer tal cosa.
Antes de terminar de hablar, Tigre sintió la sensación de un frío metal en la nuca. Cuando solo movió su mirada, una enorme hoja curva roja y negra entró por el costado y tocó su pecho. ¿Has visto? Una voz baja sofocada se podía escuchar desde atrás. Tigre respondió sí. Su cuerpo ya había respondido honestamente después de todo, así que no tuvo otra opción que admitirlo. Es bueno que seas honesto. Ahora bien, ¿qué debo hacer? La guadaña se fue hundiendo poco a poco mientras se mantenía a una distancia para tocar o no la piel de Tigre. Se detuvo en la zona de su cintura. Cualesquiera sean las circunstancias, un castigo es necesario después de todo, así que debo cortar aquí. El cuerpo entero de Tigre palideció. Sin embargo, una parte de su cuerpo estaba teñida de calor. Un movimiento en falso y realmente podría ser cortado con la guadaña. Como no podía moverse en absoluto, la guadaña se fue de repente. Solo es una broma. Por favor, dame lo que tienes en la mano. Una voz brillante llegó hasta su espalda. Mientras Tigre sostenía la flor artificial en su mano derecha, cuidadosamente se giró hacia atrás. La flor artificial se separó de la mano del joven. Tigre luego preguntó mientras recuperaba su compostura hasta cierto punto. ¿Es tuya? Sí. El viento sopló y sin darme cuenta cayó al río. Y vine a recogerla a toda prisa. No pensé que posiblemente estarías aquí. Después de disculparse una vez más diciendo, lo siento, Tigre se dio cuenta de algo y preguntó. ¿De dónde vino tu Viralt? Después de una breve pausa, Valentina respondió. En lugar de haber pensado en algo, no parecía poder adivinar el significado de la pregunta. Lo he explicado en el Consejo de Guerra, no es así. Si la Vanadis lo pide, la Viralt aparecerá en su mano, sin importar que tan lejos esté. Ahora que lo menciona, dijo eso, Tigre lo recordaba. Precisamente porque Ellen también lo confirmó, aceptó la segunda sugerencia de Valentina. Aún así, creo que esa flor artificial es muy importante para ti. Las palabras de Tigre se detuvieron allí. Esto fue porque sintió que la presencia detrás de él se había ido. Supongo que no habrá ningún problema si lo seco. Como agradecimiento por haberlo recogido, dejaré este asunto tal como está, sin lugar a dudas. Junto con su voz, el sonido de paso se desvaneció poco a poco. Tigre preguntó sin querer. Estoy agradecido por eso, pero ¿estás bien con eso? Vamos a guardar silencio al respecto. Es suficiente así, ¿no? Como de manera similar a tu cuerpo, eres alguien que no puede decir mentiras. Tigre se sonrojó mientras era objeto de burlas. Cuento contigo para que cuides adecuadamente del resto. Dejando atrás una voz brillante como si no fuera nada, Valentina se alejó. Después de que su presencia desapareciera por completo, Tigre una vez más se empapó en el río por el momento. Era alrededor de cuando había pasado el día en que un mensajero del ejército de caballeros de la luz de luna apareció en el fuerte de la colina. En este momento, Kroiger estaba cenando un poco antes de la noche. Los contenidos de su comida fueron pan, carne seca y papilla de arroz integral con verduras secas. Tal como había comido alrededor de la mitad de las gachas de arroz con trigo, Kroiger detuvo su mano que movía la cuchara de madera. Esta papilla de arroz de trigo se hizo usando el trigo cosechado en Bruñe. Cuando la comió por primera vez, Kroiger fue asaltado por una nueva sorpresa. El trigo difícilmente podía ser cosechado en Sachstein. En cambio, la avena se podía cosechar en abundancia. Las gachas de arroz de avena tenían un sabor amargo. Incluso cuando uno los molía y comía con pan, el sabor amargo no desaparecía. Pero Kroiger lo había estado comiendo como si fuera algo natural. Cuando vació el cuenco de madera que contenía las gachas de arroz con trigo, Kroiger recibió un informe de su ayudante. En este momento, por primera vez, llegó a conocer el nombre oficial del ejército enemigo con el que estaba luchando. Sin embargo, para Kroiger tal cosa no importaba. Fue atacado por una sorpresa que era mucho más incomparable que eso. Vanadis. Se le dijo que era una chica joven y hermosa que llegó como mensajera. Y que tenía un largo cabello negro que llegaba hasta su cintura, y llevaba un vestido blanco que no era adecuado en un campo de batalla y llevaba una guadaña con colores rojo y negro en su hombro. Excepto la ominosa guadaña, parece una dama noble. Fue el informe del soldado que interactuó con ella. Kroiger frunció el ceño. No había otra chica, una con cabello plateado. Había clara confusión en la voz del ayudante. Se dijo que dos chicas habían aparecido en un lugar a unos 200 alcins lejos del fuerte de la colina. Ambas iban a caballo y los soldados que las vieron no pudieron ocultar uniformemente su sorpresa. Respecto a Ellen, había muchos soldados que habían visto su figura en el campo de batalla. Sin embargo, fue la primera vez que vieron a Valentina. A diferencia de Ellen quien llevaba una armadura, aunque ligera, Valentina llevaba un vestido blanco. Ella también montaba su caballo de lado e incluso el arma que llevaba en su hombro era una guadaña que desconcertaba. Ellen no se movió del lugar, solo Valentina bajó de su caballo y caminó. Y ella anunció que era una mensajera. Entonces, la chica de cabello plateado actúa como la guardia,
Era algo común, matar en secreto a un mensajero que era un inconveniente para su ejército y enterrar su cadáver, y luego insistir ante la otra parte para que no llegara ningún mensajero. La chica de cabello plateado que miraba desde la distancia probablemente significaba que no perdonarían semejante medio. Lo que significa que si hago algo descuidado, haré completamente un enemigo a usted, ¿eh? Kroiger se perdió en sus pensamientos mientras tiraba los dados en su mano. Dudó en enviar al mensajero lejos sin encontrarse con ella. Sobre todo, le preocupaba el hecho de que no era una persona de Bruñe, sino una persona de Sted que aparecía como un mensajero. Estaba interesado en lo que dirían en la guerra de otro país. Lo siento. Quédate con su arma y déjala pasar por aquí. Kroiger esperó a la otra parte en una tienda de campaña tendida en la cima de la colina. La vanadis de cabello negro apareció en poco tiempo. Kroiger la miró fijamente. Aunque también estaba el hecho de que estaba cautivado por su belleza, estaba estupefacto por el hecho de que ella realmente llevaba un vestido. Tal vez te escapaste de una fiesta de baile. Puede que te resulte sorprendente, pero este es mi equipo militar. Elegiría un vestido más hermoso para una fiesta de baile. Si surgiera una oportunidad, me gustaría mostrársela. Ella respondió sin borrar su sonrisa y se presentó como Valentina Glinkestes, indicando que era una vanadis de Sted. Por cierto, la conversación se llevó a cabo en el idioma de Bruñe. He oído hablar de ese nombre. Kroiger en realidad nunca había visto a Valentina. La razón por la que pensó que Ellen era una vanadis era porque vio su forma de luchar. Sin embargo, Valentina no podía sentir en absoluto una atmósfera de guerrero. Incluso con respecto a las armas, en contraste con el arma de Ellen, que era una espada larga, se decía que la de Valentina era una guadaña. ¿No es una hoz grande, guadaña, una herramienta de granja? Escondiendo su duda y sospecha detrás de una sonrisa, Kroiger preguntó en un tono casual. Sin embargo, vi a una hermosa mujer de cabello plateado en el campo de batalla el otro día. Se llama Eleonora Viltaria, también vanadis de mi país. Entonces, estás diciendo que de las orgullosas vanadis de Sted, dos están en realidad en Bruñe. Solo nosotras dos estamos aquí. Kroiger demostró deliberadamente que estaba sorprendido, pero Valentina no se dejó engañar, ya que sonrió ampliamente. Realmente es algo que puede sonreír sin romper su actitud de calma mientras está en medio del enemigo. Independientemente de si Valentina era o no una vanadis, Kroiger reconoció solo ese punto. Lo siento por no poder proporcionar una hospitalidad decente ya que estamos en un lugar así. Aunque puede ser repentino, puedo preguntar por qué tipo de negocio ha venido aquí. Vine para aconsejarles a ustedes que se rindan. Respondió Valentina. Ella insistió para persuadirlo de que, como eran muchos soldados valientes en Bruñe que culpaban a la injusticia del ejército de Satzstein y amaban la justicia y la paz, deberían retirarse apresuradamente. Aunque Kroiger no cambió su expresión facial, no pudo reprimir interiormente su decepción y su desprecio. Se burló de Valentina sobre si ella había venido hasta aquí solo para decir cosas tan tontas. Incluso se preguntó si ella era una noble insolente con solo la belleza como su rasgo redentor. Mientras esperaba que Valentina terminara de hablar, Kroiger respondió con una sonrisa. He escuchado sus valiosas palabras, pero también tenemos nuestros propios problemas. Deberías volver. ¿Esos problemas? ¿Puedo preguntar cuáles son? Preguntó Valentina. En lugar de oponerse obstinadamente a eso, parecía que ella lo preguntaba porque realmente no lo sabía. Aún así, Kroiger sin responder de inmediato, pensó por un momento. Entre los de la familia real, hay alguien llamado Melisende. Si los tiempos no hubieran cambiado, ella podría haber sucedido al rey anterior, su majestad Farón, y estar gobernando este país. ¿Lady Melisende? ¿Melisende? ¿Qué tipo de relación tiene ella con la princesa Rigin? Kroiger frunció el ceño. La forma de hacer preguntas de Valentina era demasiado inocente y realmente parecía no saberlo. Pero eso más bien despertó la cautela de Kroiger. Ya fuera su vestido blanco o su forma de hablar, dudaba que todo eso no fuera un acto. Ella es la prima de Lady Rigin, y fue la difunta esposa del duque Thenardier. Satzstein se confió por esa persona. Así es. Lady Rigin gobierna Bruñe, pero hay muchos puntos misteriosos sobre ella. Por ejemplo, el hecho de que fue criada como príncipe hasta hace 2 años. También que fue reconocida como una princesa por un oráculo o algo así para suceder a este país como el sucesor del rey Farón. Cuando dices oráculo, no puedo decir nada. Sobre todo porque mi país y Bruñe creen en los mismos dioses. Una sonrisa apareció en los labios de Kroiger. No era una mala manera de escapar. Probablemente diría lo mismo incluso si estuviera en su posición. No había nada tan conveniente de usar como los dioses. Sin embargo, Lady Melisende sospechaba de ello. Como dije hace un momento, Lady Melisende tiene legitimidad con seguridad. Precisamente porque así lo creemos, hemos movido soldados para ella. Con el fin de expulsar a la princesa Rigin y convertir a Lady Melisende en el verdadero gobernante de Bruñe. Ya veo. Eso es todo.
Valentina le golpeó la mano para decir que ella entendía. Kroiger iba a llamar a un soldado para hacerla regresar. Sin embargo, la vanadis de cabello negro abrió su boca antes de eso. Tengo otra cosa de la que me gustaría hablar, pero podrías oírla. Kroiger entrecerró los ojos y volvió a mirarla. ¿Qué es? Es una charla como mensajero de Sted. Valentina respondió sin borrar su sonrisa. Kroiger frunció el ceño una vez más. Su sonrisa no cambió ni un poco también. Sin embargo, un claro cambio se produjo en la atmósfera que llevaba. Kroiger cuestionó la reacción de la otra parte al hacerse el tonto. Si se trata de los consejos de rendición, lo he escuchado. Ese fue el mensaje del mensajero del ejército de caballeros de la luz de luna. A la respuesta de Valentina, Kroiger reconstruyó su postura. Él la miró fijamente. Déjame escucharlo. Iré directo al punto. ¿Podrían mi país y Satzstein compartir las tierras de Bruñe? Kroiger abrió mucho los ojos. Pensó que era una posibilidad, pero no creía que realmente hicieran esa sugerencia. No es un país amigo de Bruñe. Por supuesto. Pero con respecto a la amistad, si hay algunas que duran mucho tiempo, también hay otras que no lo hacen. Especialmente entre un país y otro. ¿Cuál es la razón para que se unan a mi país? Hay demasiados obstáculos para que Sted por sí solo corte el territorio de Bruñe. Por supuesto que Bruñe se resistirá, pero incluyendo a su país, los países vecinos como Mosinel y Asbarre interferirán, ¿verdad? En ese caso, sería mejor para nosotros unir fuerzas con uno de esos países. Me equivoco. ¿Por qué con mi país y no con Mosinel o Asbarre? Estamos luchando contra Mosinel en tierra y tenemos problemas con Asbarre en el mar. Afortunadamente, no tenemos antagonismo con su país. También está el hecho de que no compartimos una frontera. Kroiger respiró un poco. Él hizo preguntas sucesivamente, pero Valentina respondió a todas ellas sin vacilar. Y todas sus respuestas tenían un poder persuasivo en eso. Así que este vestido fuera de lugar y su grano son cosas para engañar al espectador, Lo que significa que estás traicionando a Tigrebur Mudborn. Como Kroiger dijo para asegurarse, Valentina negó con la cabeza. No, el conde Born ya es una persona de Sted, después de todo. Kroiger levantó una voz, ya que parecía estar sorprendido. Esta es la primera vez que escucho sobre eso. Aparentemente, sigue siendo un noble de Bruñe después de todo. No tengo pruebas de que pueda mostrar, pero puedo explicarlo. Kroiger la instó a continuar asintiendo. Hace 2 años, después de que terminara la guerra civil de este país, el conde Born se quedó en Sted como general invitado, y Alsace y su gobierno se convirtieron en un condominio de Bruñe y Sted. ¿Sabe usted acerca de eso? Kroiger asintió. Había investigado al respecto hasta ese punto. En ese momento, ya se habían hecho los preparativos para darle la bienvenida como persona de mi país. Así como ustedes tuvieron sus problemas con respecto a Lady Melisend, hemos planeado eliminar a Bruñe poco a poco como una ceremonia estatal de la existencia del conde Born. Tigrebur Mudborn era un hombre con un fuerte sentido de la justicia y una persona que amaba a su tierra natal. Era un hombre que no podía evitar actuar si el peligro caía sobre Bruñe. Y si preguntaba, Sted estaba listo para moverse como mercenarios. Por supuesto, como son mercenarios, no solo trabajarían gratis. Valentina habló con fluidez y añadió. También estábamos planeando subir al escenario y hacer de Alsace un territorio de nuestro país. Después de todo, si tuviéramos que convertirlo inmediatamente en un territorio de nuestro país, causaría una reacción negativa. Además, como era de esperar, el conde Born también tiene un profundo vínculo con la tierra donde nació y se crió. Ya veo. Es una charla interesante. Fue una charla con la que Kroiger pudo consentir. En primer lugar, en la guerra civil de hace 2 años, porque una vanadis de Sted prestó su poder a un pequeño noble que solo tenía un territorio en la frontera. Solo podía pensar que ella había usado a Tigre como una excusa para intervenir. De hecho, Sted obtuvo la tierra de Agnes y gestiona conjuntamente Alsace. También podría entenderlo si pensaba en el hecho de que Tigre se quedaba en Sted como general invitado como un plan hecho para convertirse en una persona de Sted. ¿Sabes de esto? El año pasado, Su Majestad el Rey Víctor le solicitó al conde Born a dirigirse hacia Asbarre, quien estaba en medio de una guerra civil. Por supuesto, Kroiger lo sabía. Para Satzstein, el reino de Asbarre era un oponente con el que tenían una profunda conexión. Con respecto a la guerra civil en ese país, no había nadie entre los generales de Satzstein que no intentara investigar sobre eso. A pesar de ser una petición del rey de un país, ¿por qué crees que el conde Born, que es una persona de un país extranjero, la emprendió? Fue para demostrar que él es una persona que le promete lealtad a Sted. Para ese fin, cuanto más peligroso sea el deber, mejor. El conde Born siempre había deseado tal deber. Cuando Valentina terminó de hablar, el silencio cayó dentro de la tienda. Pero fue solo por un tiempo realmente corto. El general de cabello gris de Satzstein miró a Valentina. Kroiger inspeccionó en su cabeza lo que ella le dijo una por una. No había contradicción con lo que él sabía. Más bien,
Fue capaz de entender la razón por la que Stead le prestó su poder a Tigre y por qué Tigre cooperó con Stead y se dirigió a Asbarre. Saltó a Asbarre, que estaba en caos y corrió por los campos de batalla. Si llegara a tal punto, incluso la gente de Stead reconocería a Tigre. También hubo un rumor de que rescató a una Vanadis. Es por eso que Stead aprovechó esta oportunidad y está tratando de eliminar el territorio de Bruñe. En ese caso, también pudo entender por qué había dos Vanadis aquí. Como dije hace un momento, dependerá de cómo se moverá. Valentina reveló una sonrisa. Si lo que Satstein establece son solo escaramuzas, harás que Bruñe esté en deuda con ustedes. En caso de que juzgue que es una invasión a gran escala y que Bruñe no puede resistirse, retiraré esta propuesta. Kroiger vaciló. La propuesta de Valentina era atractiva. Ciertamente, si obtuviera la cooperación de Stead, las batallas futuras serían favorables. Me gustaría confirmarlo una vez más. Ustedes intentan destruir Bruñe. Como también he dicho hace un tiempo, teníamos la intención de ir poco a poco. Me preguntaba si ustedes tampoco tenían la intención de destruirlo. Por el momento, tenemos la intención de tomar el oeste y el sur. Esto se debía a que si extendían sus manos hacia el norte y el este, compartirían fronteras con los dos países Stead y Mosinel. No era una buena cosa para Satstein. Hasta que controlaran a Asbarre, no querían que sus enemigos aumentaran demasiado. Estamos exigiendo el norte y el este. Si pusieran sus manos en la parte norte, Stead se apoderaría de su puerto tan preciado que no se congelaba incluso en el invierno. La tierra fértil de la parte oriental también era valiosa. ¿No sería mejor para nosotros dejarles algunas partes justo en la medida en que nuestras fronteras nacionales no entren en contacto sin reducir todo Bruñe? Al hacerlo, podrás cumplir con tu deber hacia Lady Melisende. Esa es una sugerencia interesante. Kroiger se rió en voz baja, pero inmediatamente volvió a una expresión seria. Sin embargo, me pregunto si tus palabras son confiables. Si creo lo que acabo de escuchar, no puedo encontrar una mentira en ellas. Si las palabras de Valentina fueran ciertas, aceptar esta propuesta sería el mayor logro para Kroiger. Solo por esa razón, tenía que lidiar con esto cuidadosamente. Bien entonces, ¿qué tal si hacemos esto? Mañana por la noche, causaré una conmoción en el campamento del ejército de caballeros de la luz de luna. Incluso puedo iniciar llamas. Valentina decía que crearía confusión en el campamento de sus aliados. Puedo hacer otra demanda. Continúa por favor. Antes de esa confusión, podrías hacer que tú, la otra Vanadis o el conde Born vinieran a mi ejército. Entonces, yo vendré. Valentina accedió fácilmente. Así, la Vanadis de cabello negro regresó al campamento del ejército de caballeros de la luz de luna. Al día siguiente, tampoco hubo una gran batalla. Fue en el grado de una escaramuza ambientada por el lado de Satstein. Las fuerzas del ejército de caballeros de la luz de luna iban a contraatacar de inmediato, pero debido a que el lado de Satstein se retiró de inmediato, solo terminó irritándolos. No hubo ningún movimiento conspicuo del ejército de caballeros de la luz de luna. Fue solo en la medida en que los hombres de caballería que probablemente fueron enviados a un reconocimiento, iban alrededor del fuerte de la colina. Probablemente estaban buscando si había una abertura en alguna parte. El sol pasó el cenit y bajó hacia el oeste, y el cielo se cubrió de oscuridad poco a poco. Era una cucú después de que se hubiera fijado el día en que Valentina se presentó en el fuerte de la colina. Gracias por esperar. Debes estar cansada, ¿verdad? ¿Qué tal si tomas un descanso en la colina? Kroiger finalmente confió en la Vanadis de cabello negro. Incluso si este ataque nocturno terminara en fracaso, todavía tendría una Vanadis en sus manos. ¿No era suficiente cosecha? De repente, Kroiger sacó los dos dados que guardaba dentro de la manga de su ropa. ¿Debería él intentar hacerlos rodar aquí y ahora? Entendió que no necesariamente sería exactamente lo que quería. Sus sentimientos eran el problema. Contuvo el aliento. Su latido se podía escuchar enormemente. Decidiéndose, Kroiger tiró los dados al suelo. Los números que aparecieron fueron 2 y 3. Era un número impar. Kroiger respiró un poco. Antes de que se diera cuenta, el sudor se empañaba en su frente. Parecía que estaba bastante tenso. Pero de esta manera todo irá bien. Kroiger volvió a poner los dados en sus mangas. Llamó a su ayudante y le ordenó que aumentara la guardia del lugar donde estaba Valentina. Haz que 100 personas hagan guardia. Despliégalos en cada punto clave para que ella no se escape. ¿Es necesario ir a tal medida? Aunque conservemos su arma. El ayudante miró desconcertado. Lo que él era escéptico era sobre el hecho de que además del atuendo de Valentina, que era un vestido tratado con flores, no había visto su estilo de lucha. El ayudante pensaba que incluso si ocurría una situación inesperada y ella debía resistirse, podrían contenerla incluso con 10 personas. Es solo para estar seguro. Tal vez ella sea una excelente guerrera al mismo nivel que esa Vanadis de cabello plateado. Incluso si no es el caso, esa chica tiene mucho valor.
Después los soldados de Satzstein salieron del fuerte de la colina, uno tras otro, al amparo de la oscuridad. Para no ser vistos por el ejército de caballeros de la luz de luna, aparte de los del puesto de vigilancia de Valentina, dejaron a 500 soldados y los hicieron pararse en un lugar visible. Después de casi la mitad de una cocú, un poco más de 18.000 soldados de Satzstein se desplegaron alrededor del fuerte de la colina. Sus cascos, cotas de mallas, lanzas y espadas cortas también estaban cubiertas de barro, sus caras también. Debido a que las cotas de malla hacían ruido, no eran adecuadas para un ataque nocturno. Pero consciente de eso, Kröger dejó que los soldados se las pusieran. Esto se debía a que en esta ocasión, no tenía intención de dejar que los soldados atacaran. El plan era que, después de que se produjera una confusión en el campamento del ejército de los caballeros de la luz de luna, el ejército de Satzstein aprovecharía esa oportunidad y cargaría. Estaba el cálculo de que el hecho de escuchar un sonido sería capaz de dar miedo al enemigo. Cuando había transcurrido alrededor de la mitad de una cocú, el campamento del ejército de los caballeros de la luz de luna se iluminó de repente, se podía ver claramente en llamas. Varios gritos de confusión resonaron y sombras danzantes de personas se podían ver. ¡Carguen! En el centro del ejército de Satzstein, Kröger gritó. Si las cosas salieron bien, podrían aniquilar al enemigo en esta única noche. Al hacerlo, podrían abandonar el fuerte de la colina e incluso unirse a Smith. Los soldados de Satzstein levantaron gritos de batalla, agarraron con fuerza su lanza o espada corta y corrieron por la llanura cubierta de hierba por la noche. Se esperaba que el coro combinado de más de 18.000 cotas de malla haciendo eco propagara una nueva confusión en el campamento del ejército de caballeros de la luz de luna. Fue en ese momento que un fenómeno inusual ocurrió delante de sus miradas. Desde el interior del campo, se levantaron gritos de batalla que no eran en absoluto inferiores a los del ejército de Satzstein. Los soldados de Brunje que deberían haber estado en la confusión tenían lanzas y escudos, y les tendieron una emboscada a los soldados de Satzstein. Se cavaron hoyos en el suelo, se esparció aceite y los soldados de Satzstein, que se apresuraron a cargar, vacilaron al recibir un severo ataque sorpresa. ¡Disparen! Los soldados de Sted, que yacían escondidos en la oscuridad lejos del campamento, arrojaron flechas sobre los soldados de Satzstein. Debido a que las dispararon hacia abajo para no dañar a sus aliados, hubo más flechas que cayeron al suelo que las que golpearon al objetivo. Sin embargo, fue suficiente para que los soldados de Satzstein cayeran en el caos. Mientras las llamas parpadeaban, los soldados de Brunje atacaron ferozmente a los soldados de Satzstein. Los atacaron con espadas, los apuñalaron con lanzas y golpearon con mazas al máximo de su poder. También hubo quienes los golpearon con palos encendidos con fuego. Los soldados de Satzstein lucharon desesperadamente, pero como todavía no se habían recuperado de su agitación, no hubo fuerza en su contraataque. Cuando se trataba de cruzar espadas, estaban siendo empujados hacia atrás. Mientras tanto, las flechas volaban por los costados y por la retaguardia. Mientras estaban iluminados por el fuego, los soldados de Satzstein caían uno tras otro. Hemos sido engañados, Ante la situación horrible que se desarrollaba ante sus ojos, Kröger emitió un gemido bajo. Había sido engañado por Valentina. Ráfagas de enojo, gritos y el sonido de espadas cruzándose fueron absorbidas dentro de la oscuridad de la noche junto con el humo. Había una chica de cabello plateado que cabalgaba audazmente en un caballo entre las llamas y derribaba a los soldados de Satzstein uno tras otro. Era Ellen Vanadis. Mientras empuñaba su larga espada, Ellen miró a su alrededor. Sus ojos se encontraron con Kröger. De repente, la Vanadis de cabello plateados montó ferozmente su caballo. Ellen no conocía la cara de Kröger. Sin embargo, ella notó que los soldados estaban parados para protegerlo. Fue suficiente para juzgar que él era alguien en una posición alta. Su excelencia. Por favor, escape. Cuando el ayudante lo dijo, Ellen estaba acortando la distancia. Ante su hoja, lanzas y cots de malla parecían el juguete de un niño. Las puntas de las lanzas se enviaron volando y las cotas de malla se cortaron y se desgarraron junto con los cuerpos. Parecía que no había nadie capaz de detenerla ahora. Kröger no tuvo más remedio que sacar su espada. Ellen redujo la distancia. Chispas de plata se dispersaron junto con un soc. Kröger repelió el golpe que bajaba desde el caballo. El entumecimiento permaneció en su mano y el general de cabello gris, aunque sumergió su cuerpo en tensión, le gritó a Ellen. Parece que en Sted la vida de una Vanadis es bastante ligera. Pensar que uno sería usado y luego desechado en un campo de batalla de esa manera. Esa es solo tu creencia. Ellen se rió de buena gana sin ser sacudida. Hombre de Satzstein. Mi nombre es Eleonora Viltaria. Con mi nombre y el poder militar de Leitmeritz como recuerdo, deberías regresar a tu tierra natal. Se enfrentaron espadas una vez más. Un estridente sonido metálico resonó en las profundidades de las orejas de Kröger. Kröger se vio obligado a reconocer la habilidad de Ellen. Un soldado de Satzstein levantó un grito sin palabras y atacó a Ellen. En esa oportunidad, Kröger se fue de Ellen.
Corría desesperadamente en la oscuridad. En ese momento, una flecha voló desde algún lugar. La flecha rebotó cuando golpeó el casco de Kreuger. El cuerpo de Kreuger se tambaleó. Pero él no cayó al suelo. Kreuger siguió corriendo como estaba y logró retirarse del campo de batalla. El ejército de Satzstein, que se encontró en un ataque de pinza desde la parte delantera y trasera, fue desgarrado y sellado. Los números del enemigo de la parte delantera y trasera, incluso si se resumían, eran menos que los suyos, pero los que entendieron eso eran una pequeña fracción. Cuando Ellen hizo que Kreuger se escapara, Tigre se apresuró hacia el fuerte de la colina, liderando a 2000 jinetes del escuadrón de caballeros de Eschelle. Tenían que rescatar a Valentina, que quedó como rehén. ¡Carguen! Al grito de Tigre, el escuadrón de caballeros de Eschelle respondió con rugidos enojados. Galoparon dejando rugir los cascos de los caballos. Solo hubo una resistencia esporádica del fuerte de la colina. Aunque hubo personas que fueron golpeadas por virotes de ballestas y cayeron de sus caballos, la mayoría destruyó las cercas y saltaron al fuerte de la colina. Tigre también corrió hacia el fuerte de la colina mientras estaba protegido por los caballeros. Las hogueras se encendían en varios lugares del fuerte de la colina y las sombras de las personas se movían a su alrededor. Era una situación adecuada para Tigre. Cada vez que el sonido de la cuerda de arco resonaba, los soldados de Satzstein caían en la colina uno tras otro. El escuadrón de caballeros de Eschelle mostró ferocidad como para liberar su ira de estos últimos días. Cuando bajaron de sus caballos, blandieron sus espadas a pesar del peso de sus armaduras y corrieron colina arriba derrotando a los soldados de Satzstein. Parece que el enemigo está bastante confundido. Mientras subía las escaleras de tierra y se acercaba a la cima, Tigre frunció el ceño. Estaba preocupado por el hecho de que la cima de la colina estaba en llamas. Valentina. Gritó el nombre de la chica que debería haber sido secuestrada. Sí. Tigre se sorprendió ante el hecho de que una respuesta llegó inmediatamente cerca de él. Cuando miró hacia atrás, Valentina con un vestido cubierto de barro estaba parada allí. Ella había dicho que se escaparía a salvo, pero él no creía que ella ya hubiera bajado a ese lugar. No me digas que usaste tu veda. Cuando él lo preguntó en voz baja, Valentina inclinó su cabeza hacia un lado. Dije que eso es muy agotador, ¿verdad? No lo usé. La vanadiz de cabello negro se acercó a Tigre y le susurró al oído. Te lo diré especialmente. El W prendí fuego. ¿Prendiste? ¿Cómo? No había manera de que Satzstein le permitiera estar en posesión de algo que pudiera encender. ¿No has notado algo cuando me miras? Cuando ella dijo eso, Tigre se quedó mirando fijamente su cara. Sacudió la cabeza. Entonces, Valentina se rió entre dientes y dijo: Por favor, mira todo mi cuerpo. Tigre miró cuidadosamente a Valentina de pies a cabeza. Aunque desde hace mucho tiempo sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad, era difícil decirlo en una situación en la que solo existía la luz de la luna, las estrellas y el fuego lejano. Aún así, Tigre notó cierta cosa. No había ninguna rosa decorada en su vestido. De ninguna manera, usaste esas rosas artificiales. Así es. Mientras ella se echó a reír, Valentina señaló su vestido con un dedo. Con 2 núcleos, eso quema bien cuando lo colocas entre pétalos y los frotas juntos. Tigre se quedó estupefacto. Cuando había recogido esa flor artificial, había pensado que era algo inusual, pero no lo notó en absoluto. Valentina, quien fue llevada al interior del campamento del ejército de Satzstein, les confió la guadaña, que era su viralt, y la llevaron a una tienda de campaña en la colina. Aunque no estaba restringida, le dijeron que esperara el regreso de Kreuger allí. Solo había una silla, una mesa y vino en la tienda. Fuera de la tienda, 10 soldados alternadamente hacían guardia sobre ella, y además otros 90 soldados estaban en alerta en varios lugares del fuerte de la colina. Valentina se había quitado las rosas de su vestido con un gesto casual y se las frotó en la falda. Había cosas como una almohada y una silla que parecían poder quemarse, así que empecé a prenderlo con ellas. Me deslicé fuera de la tienda al amparo de la conmoción y bajé la pendiente. También tenía la posibilidad de invocar mi viralt, pero luego tendría que abrirme paso literalmente. El hecho de haber puesto de guardia a 100 personas fue una desgracia para el lado de Satzstein. El repentino fuego y el humo aceleraron su confusión. Cuando terminó de explicar, Valentina miró a Tigre con una cara de asombro. Aún así, ¿realmente viniste a rescatarme? Obviamente. Tigre le había prometido a Valentina que se apresuraría a ir al fuerte de la colina tan pronto como derrotaran al ejército de Satzstein. En ese momento, la vanadiz de cabello negro se echó a reír y asintió, pero a juzgar por su forma de hablar ahora, ella no parecía esperar que él realmente lo hiciera. Después de que Valentina sonrió y uno no sabía lo que estaba pensando, de repente se recostó coquetamente contra el joven. Tigre le preguntó en pánico: ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Estás herida en alguna parte? Me he cansado. En un tono que no sonaba así, Valentina respondió: He hablado sobre el hecho de que tengo una constitución débil, ¿verdad?
Por favor, llévame en tu espalda. ¿Podríamos dejarlo para más tarde? Tigre le preguntó con una cara preocupada. Todavía quedaban flechas en su carcaj. La lucha entre el escuadrón de caballeros de Eschelle y los soldados de Satzstein también continuaba. No parecía que tomaría un respiro hasta que los hicieron rendirse o los eliminaran. ¿Arrebatando los logros de tus subordinados? No puedo decir que seas un buen comandante, Mientras enrollaba sus delgados brazos alrededor del cuello de Tigre, Valentina discutió con vehemencia. De hecho, la batalla se estaba desarrollando a favor del escuadrón de caballeros de Eschelle. Entiendo. Tigre no pudo evitar llevar a Valentina en su espalda. Pensó que podría no parecerlo, pero ella podría estar realmente cansada. Pensó que debía llevarla a un lugar seguro por el momento. Hablando del lugar seguro más cercano desde aquí, sería lo mejor. Todavía había enemigos en los alrededores de la parte superior, pero también había muchos aliados. Por otro lado, si dejaba el fuerte de la colina, toda el área estaba envuelta en la oscuridad. También existía la posibilidad de que los soldados de Satzstein que no perdieron su espíritu de lucha estuvieran ocultos. Debido a que solo llevaba un vestido, el suave cuerpo de Valentina estaba presionado sobre su espalda. Aunque Tigre llevaba una armadura de cuero, podía sentir elasticidad incluso desde arriba. Cuando llegaron a un lugar un poco alejado de la parte superior, Valentina preguntó de repente. Por cierto, ¿por qué aceptaste mi segunda sugerencia? Porque pensé que iba a ir bien. Tigre respondió con una cara seria. Luego añadió, sin embargo, con una expresión difícil. Si no supiera sobre la capacidad de tu Viralt, probablemente la habría rechazado. El punto problemático de este plan era la parte donde Valentina dijo que permanecería en el campamento de Satzstein como rehén cuando la otra parte solicitara una compensación para merecer su confianza. Por supuesto, no había ninguna garantía de que ella hubiera regresado a salvo desde allí. Sin mencionar que ella podría haber sido asesinada, no cabía duda de que habría sido completamente avergonzada si la hubieran atrapado bien. Pero Valentina tenía a Esendéis con la que podía viajar a otro lugar en un instante. Aunque su seguridad estaba garantizada, incluso con eso Tigre pensó que al menos podría apostar por ello. Pero esta es la última vez que acepto este tipo de plan. Es peligroso juzgar por la forma en que escapas. ¡Qué grosero! Valentina levantó su brazo derecho y pellizcó la oreja de Tigre. El joven levantó un grito corto. La oscuridad que cubría el cielo se desvaneció gradualmente y el día estaba a punto de amanecer. Bajo el cielo azul índigo, los soldados de Satzstein arrastrando sus cuerpos exhaustos parecían sombras negras. Mientras reorganizaba las tropas de su ejército, Kreuger eligió soldados que aún tenían mucha fuerza física, organizó unidades de reconocimiento y las envió una tras otra. Estaba cubierto de sangre y barro y estaba exhausto, pero había muchas cosas que tenía que hacer antes de tomar un descanso. Actualmente, el ejército de Kreuger estaba al sur a unos 10 Velsta, a unos 10 km, del campo de batalla. El número de soldados que siguieron a Kreuger fue de aproximadamente 13.000. Lo que significaba que perdió el 30% de sus soldados en una noche. No, sería mejor pensar que fue algo más grande que aproximadamente 1.000. Agregando a los que habían huido durante la batalla nocturna, los soldados que perdieron de vista a sus aliados en la oscuridad y la confusión no deberían haber sido pocos en número. Debido a que una llanura cubierta de hierba con suaves altibajos se extendía en esta área, no sería difícil encontrar sus figuras. Incluso si sufrieron una aplastante derrota, los soldados siguieron a Kreuger. Probablemente existía el hecho de que era porque estaban en una tierra extranjera, pero este general con un origen más común había ganado popularidad entre los soldados. Las unidades de reconocimiento volvieron en poco tiempo. Según sus informes, parecía que el ejército de los Caballeros de la Luz de Luna apenas se había movido del campo de batalla. Mirando hacia el cielo del este, que se había vuelto gris, Kreuger comenzó a reflexionar. Ahora bien, me pregunto cómo se moverá el enemigo. ¿Vendrán a perseguirnos o irán a la capital? ¿O irán al oeste para detener a Smith Dono? Probablemente vendrían a perseguirlos. Aunque su número se redujo, el número de tropas de Satzstein presentes aquí superaba los 10.000. No había forma de que el ejército de Brunje los dejara como están. Kreuger hacía mucho que había decidido sobre la acción de su ejército. Iremos al sur. El ejército de Kreuger existía en el lado sur para atraer al enemigo. Si el ejército de Caballeros de la Luz de Luna se dirigiera hacia el sur mientras perseguían al ejército de Kreuger, el enemigo se alejaría más del ejército de Smith. Además, para Kreuger, había un problema que no podía ignorar. Dejaron comida y provisiones en el fuerte de la colina. Así que al abandonar el fuerte de la colina los perdieron. Para satisfacer el hambre de unos 10.000 soldados, solo atacar pueblos y ciudades no sería suficiente. Probablemente duraría 1 o 2 días, pero se agotaría rápidamente. Solo tenían dos opciones, esperar a que lo enviaran Emetacum y el grupo de ciudades portuarias, o derrotar al ejército de Caballeros de la Luz de Luna y recuperarlo.
Mientras miraba hacia el sol que gradualmente salía, el ejército de Kroiger avanzó hacia el sur a través de la carretera. Cuando entraron en una región llamada Llanura de Baubal, Kroiger detuvo la marcha. Aparte de una pequeña y plana colina, era un terreno donde se extendía una llanura cubierta de hierba hasta que uno miraba a su alrededor. Decidió esperar al ejército de caballeros de la luz de luna en este lugar. Mientras revisaban sus armas, había suficientes lanzas y espadas cortas, pero el número de ballestas no llegaba a 1000. Los virotes eran aún menores, ya que su número no llegaba a 500. Como pesaban, se tiraron muchas ballestas durante la huida. Como se esperaba, Kroiger estaba deprimido, pero no podían permitirse recuperarlos. Probablemente ya habrían sido recogidos por el enemigo. Solo tenía que pensar en cómo luchar en esta situación. Los soldados que podía desplegar en la colina eran, a lo sumo, alrededor de 500. Kroiger estableció campamentos respectivamente en la cima y al pie de la colina. Una vez más envió unidades de reconocimiento al norte y al sur. Según lo programado, la comida debería llegar desde Nemetacum mañana. Entonces hoy, un grupo de caballos cargados con comida y agua debería llegar a este lugar que se encontraba al sur a casi 20 Velsta, a unos 20 km del fuerte de la colina. Sin embargo, Kroiger no informó a los soldados de eso. En caso de que ocurriera un accidente y se retrasaran, la moral de los soldados caería en un tramo. Mientras dejaban descansar a los soldados al pie de la colina, el general de cabello gris llamó a 2 subordinados. Les daré a cada uno de ustedes fondos, comida y soldados. Le ordenó a uno que se dirigiera al ejército de Smith y le contara sobre la situación actual. Escucha bien. Debes informar absolutamente que el ejército de Sted está participando en la guerra y que son 2 Vanadis. Luego, le ordenó al otro subordinado que se dirigiera a la capital de Nis. No me importa qué tipo de medios uses. Difunde el rumor de que Tigrebur Mudborn es un títere del reino de Sted y tiene la intención de entregar el territorio de Bruña a Sted en la capital. Haz que llegue a los oídos de cada persona, desde la realeza y la nobleza titulada hasta los plebeyos. El plan de Valentina hizo que Kroiger propusiera este plan. Si surgiera una grieta entre la capital y Tigre, las batallas futuras deberían ser ventajosas. Cuando envió a sus subordinados como tal, Kroiger miró hacia el cielo azul claro. Habló consigo mismo. Un día. Solo un día está bien. Comida, tiempo y material suficiente para un día. Si solo tuviera eso, podría convertir incluso esta pequeña colina en una fuerte fortaleza. Había muchos dibujos de acuerdo con el tamaño y la forma de la colina en la cabeza de Kroiger. Si era capaz de construir un fuerte en la colina, no había forma de perder si el enemigo era el escuadrón de caballeros de Bruñe o el ejército de Sted. Sin embargo, no había materiales. Incluso si hubiera, no podría hacer que los soldados trabajaran en esta situación. Estaban cansados, y sería la causa equivocada de su fallecimiento si no pudieran moverse cuando tuvieran que luchar. Después de aproximadamente media koku, la unidad de reconocimiento enviada al sur regresó. Una unidad con comida y agua de Nemetacum se dirige hacia aquí. Una sonrisa que daba paso a la alegría apareció en el rostro del soldado que hizo el informe. Aunque Kroiger se detuvo solo en asentir con la cabeza, él también compartió internamente el mismo sentimiento. Sin embargo, no podía ser feliz. La unidad de reconocimiento que se dirigió hacia el norte también regresó e informaron. El enemigo se dirige hacia aquí. Calculamos que su número sea inferior a 10000. Kroiger, quien recibió ese informe en la colina, miró con atención hacia el norte. A lo lejos, a la distancia, se podía ver algo como un trozo de algodón negro. Probablemente era el ejército de caballeros de la luz de luna. Ellos vinieron, pero no está mal. Mientras Kroiger murmuraba, dio instrucciones para que a los soldados les dijeran que la comida y el agua llegarían en poco tiempo. Y también que el enemigo se acercaba. La gente de Bruñe y Sted probablemente no nos daría tiempo para comer una comida. Diles a todos los soldados. Ganen y sobrevivan, para satisfacer su hambre y sed, y para disipar la humillación. En poco tiempo, se alzaron feroces gritos de batalla desde el campamento del ejército de Kroiger. Los gritos de batalla del ejército de Satstein llegaron hasta el ejército de los caballeros de la luz de luna mientras los sismos gritos cabalgaban sobre los vientos. Después de haber tomado el fuerte de la colina, los caballeros de la luz de luna tuvieron descanso y comida por turnos. Luego, reorganizaron las tropas, dejaron el fuerte de la colina a 1000 soldados y persiguieron al ejército de Satstein. Aunque tomaron un descanso, los soldados estaban sucios con barro, sudor y sangre, ya que no habían tenido espacio para bañarse o limpiarse el cuerpo. Su moral es bastante alta. Tigre, quien montaba un caballo a la vanguardia del ejército, frunció el ceño. No era algo bienvenido que el enemigo todavía tuviera espíritu de lucha. En cuanto a los números, el ejército de Satstein seguía siendo superior. Ellen, quien montaba su caballo al lado de Tigre, miró al joven. No puedo imaginar que fueron atormentados y se enfurecieron, pero, ¿qué hacemos? Vamos a luchar aquí.
La voz de Tigre se llenó de una inquebrantable determinación. No debían darle más tiempo que esto a Kroiger. El fuerte de la colina que lograron capturar tenía una estructura tan maravillosa que a Mazas y Schelle les sorprendió hasta la admiración. Uno no puede ganar contra esto si no usa un plan inteligente. El viejo conde asintió mientras dejaba temblar su barba gris, y Schelle se estremeció cuando su seria cara se puso rígida. Es irritante, pero está muy bien hecho. La estructura que estaba fijada en finos detalles, tales como escaleras para moverse rápidamente de arriba a abajo, paredes para bloquear el movimiento enemigo, cercas y caminos para dividir al enemigo y cosas por el estilo, era algo que incluso el pueblo de Bruñe, que estaba preparado para tener una dura lucha, no podía dejar de reconocerlo. Parece que puede ser útil para nosotros. Cuando Tigre preguntó, el comandante del escuadrón de caballeros de Lutis negó con la cabeza. Eso no es posible. Las paredes y las escaleras que se encuentran en esta colina no se pueden utilizar completamente si no están construidas en un lugar con la misma forma que esta colina. No tenemos más remedio que abandonar esto. No dudaba que el fuerte de la colina naciera del cerebro del general llamado Kroiger. En cuanto al ejército de Bruñe, tenían que eliminar a Kroiger antes de que él construyera un nuevo fuerte de la colina. El ejército de caballeros de la luz de luna detuvo su avance y formó sus filas. Distribuyeron a los soldados, cuyo número no llegó a 8.000, en la fuerza principal central, el ala derecha y el ala izquierda. La fuerza principal central era alrededor de 4.000, que estaba compuesta por las tropas privadas de los nobles de Bruñe. El ala derecha era el ejército de Sted de aproximadamente 2.000. Y el ala izquierda era la alineación del escuadrón de caballeros de Lutis de aproximadamente 2.000. Tigre ordenó la fuerza principal central y Mazas lo ayudó. Ellen ordenó al ejército de Sted del ala derecha y Lim la ayudó. Schelle tomó el mando del escuadrón de caballeros del ala izquierda. Lord Mazas. Para estar preparado por si acaso, hay algo que quiero que prepares. Cuando Tigre explicó lo que estaba pensando, Mazas reveló una cara sombría. Pero él no lo rechazó. El enemigo tenía la superioridad numérica, por lo que incluso un truco adicional era necesario. Así, cuando Tigre ajustó la formación de batalla de las tropas principales, la figura de Ellen similar a caballo apareció entre los soldados. Dejando que su cabello plateado ondeara al viento, montó su caballo hasta ante Tigre. Mi lado ya está listo. Ella dijo con una sonrisa brillante. Tigre reveló una sonrisa amarga. Ese era el deber de un mensajero, no algo que un comandante debería hacer. Incluso sabiendo eso, Ellen vino a informar personalmente. Gracias. Tigre respondió con una sonrisa también. Estaba feliz por sus sentimientos. Por cierto, creo que deberíamos hablar de ello, pero... Cuando su sonrisa se volvió de repente sombría, Ellen llevó su caballo cerca de Tigre. Se trata de Valentina. Ella dijo que su condición física es mala y está esperando en espera en la parte trasera del ala derecha. Se ha subido a un carruaje de 2 caballos, ¿entiendes? Incluso Tigre se quedó estupefacto por esto. Se había encontrado con la Vanadis de cabello negro 2 Cocu antes, pero ella no se veía en absoluto como si estuviera en malas condiciones. Sin embargo, él tampoco podía preguntarle. No tenía ese tiempo, y en el caso de que Valentina estuviera realmente enferma, no se saldría solo con una disculpa. Bueno, lo que sea. Ella ya ha trabajado lo suficiente. Tigre animó a Ellen mientras lo decía. Pero la Vanadis de cabello plateado miró al joven con los ojos medio abiertos. Escuché que caminaste por el fuerte de la colina llevándola en tu espalda. Tigre la miró con los ojos abiertos. Alguien del escuadrón de caballeros de Schelle probablemente habló sobre eso. Hacia el joven nervioso, Ellen le dijo con una cara que no ocultaba su disgusto. No me digas que posiblemente te haya atrapado. Les juro a los dioses y también a ti que no es así. Como rápidamente respondió como tal, Ellen miró a Tigre con una cara mezclada con admiración y asombro. No tienes que ir tan lejos. También será una molestia para los dioses que los mencionen por tal cosa. Si es para que me creas, entonces vale la pena incurrir en el disgusto de los dioses. Cuando el joven se encogió de hombros y respondió estas palabras, Ellen se echó a reír. Ella parecía haberse animado. Tigre. Deja el ala derecha a Lim y a mí, y concéntrate en el comando en general. Lord Mazas está ahí, así que creo que estarás bien, pero no exageres. Ante estas palabras, Tigre respondió con una sonrisa. Tú también, ten cuidado para no hacer algo como dejarle el resto a Lim y saltar directamente en medio del enemigo. ¡Qué inesperado! Solo lo hago para no dejar pasar una oportunidad de victoria. Es lo mismo para mí también. Tigre extendió su mano. Ellen tomó esa mano. Había lugares de la mano de la Vanadis de cabello plateado que se habían endurecido al continuar sosteniendo una espada. Y también. Tenía un calor que hacía que el joven se sintiera tranquilo. El joven pensó que él también quería que su mano fuera así para ella. Sin darse cuenta, soltaron sus manos. Las pupilas negras del joven y sus pupilas rojas se cruzaron. Te veo de nuevo más tarde. Las dos personas pronunciaron las mismas palabras.
Y él envolvió su caballo. Alrededor de cuando el ejército de caballeros de la luz de luna terminó de ajustar su formación de batalla, el ejército de Satzstein también terminó su alineación. Kreuger dividió a los soldados que sumaban alrededor de 14.000 sumando a los que se unieron a su ejército tarde, en 5 grupos. La fuerza principal de 500 en la colina. La unidad central ante la colina con 7.000 soldados. El ala derecha era 3.000. El ala izquierda también era 3.000. Además, dejó 500 tropas de repuesto en la retaguardia. El ejército de caballeros de la luz de luna se acercaba poco a poco al ejército de Satzstein, que no se movía desde la cima y los alrededores de la colina. Bajo un cielo sin nubes, el viento sopló y las banderas de batalla de los 3 países ondearon. Un poco antes de que el sol alcanzara el cenit, ambos ejércitos se enfrentaron. Oh rey de los dioses Perknas, dios de la guerra Triglav, sean testigo de nuestra batalla. Oh, dios del trueno, dios de la sabiduría Vouten. Oh doncellas que poseen alas, denos su protección divina. El ejército de caballeros de la luz de luna y el ejército de Satzstein, respectivamente, comenzaron a avanzar. El ejército de Stedt vertió una lluvia de flechas sobre el enemigo. Los soldados de Bruñe también, los que tenían un arco dispararon flechas y los que no atacaron mediante el lanzamiento de piedras. El ejército de Satzstein levantó sus escudos y se defendió contra las flechas y piedras que se abalanzaron sobre ellos. Cuando la batalla de flechas completó la primera etapa de la batalla, la unidad central del ejército de Satzstein comenzó su avance. Sería más exacto llamarlo una carga. Al levantar rugidos de bestias y con una lanza o una espada corta en sus manos, los soldados de Satzstein se lanzaron ferozmente contra los soldados de Bruñe. Empujados por su fuerza, la fuerza central del ejército de caballeros de la luz de luna estaba a punto de colapsar. Desde el principio, el ejército de Satzstein tuvo la superioridad numérica. El ejército de caballeros de la luz de luna se retiró rápidamente mientras perdía soldados. En la parte trasera de la fuerza principal, Tigre observaba la lucha del grupo líder mientras apretaba los dientes. Aunque estaban luchando duramente, caían uno tras otro en un chorro de sangre. Tigre. Será pronto. Masas, quien estaba a su lado, dijo. Tigre asintió y dio una orden. Al recibirlo, unos 200 soldados que esperaban en la parte trasera de las principales tropas centrales se movieron. Ni siquiera llevaban armadura, pero sostenían ballestas en sus manos. Al mando de ellos estaba el hijo de Masas, Gaspar. Las 200 personas lideradas por Gaspar se movieron en una forma que representaba un arco. Pusieron su objetivo en el lado derecho del ejército de Satzstein. El propio Gaspar también levantó una ballesta. ¡Fuego! Las cuerdas de las ballestas se dispararon y 200 virotes atravesaron el cielo vacío. Gritos estallaron desde los soldados de Satzstein. Esto es realmente increíble. Mientras sentía el retroceso de la ballesta por todo su cuerpo, Gaspar dejó escapar un suspiro de admiración. Después de que terminó la batalla del fuerte de la colina, fue él quien propuso si podían usar las ballestas y los virotes que los soldados de Satzstein habían abandonado. Precisamente porque tenía una buena relación con Tigre y no tenía tantos prejuicios a los arcos y ballestas, fue capaz de pensar así y lo propuso. Cuando Tigre y Masas lo aprobaron, Gaspar actuó con entusiasmo y reunió a 200 personas a las que no les importaba usar ballestas en solo media cocu. Era esta unidad militar. La descarga de ballestas detuvo ligeramente el feroz ataque del ejército de Satzstein. Los soldados cuyo brazo o pie fueron disparados por un virote cayeron al suelo y se retorcieron de dolor y agonía. Pero no había nadie para escuchar sus gritos. Incluso sus aliados avanzaron sobre ellos. Luego, los 2000 hombres de caballería dirigidos por el conde Bourouillet cargaron. De manera similar, eran una unidad que estaba esperando en la parte trasera. El momento en que se movió la unidad de Gaspar se convirtió en la señal para él. No dejen que solo la gente de Stedt se vea bien. Muestren el poder de la gente de Bruñe. La unidad de Bourouillet atacó el lado izquierdo del ejército de Satzstein. Bourouillet sacudió su rizado cabello castaño, empuñó una espada similar a un hacha y cortó a los soldados de Satzstein uno tras otro. Recibiendo ataques desde 2 direcciones, el frente y el lado izquierdo, como se esperaba, los soldados de Satzstein detuvieron su carga. En cuanto a Tigre, pensó que sería bueno por el momento si pudiera llevar la batalla al centro a un punto muerto. En esa oportunidad, las alas derecha e izquierda atravesarían a través de ambos flancos del enemigo y eventualmente intentarían rodearlos y exterminarlos. Pero un error de cálculo surgió aquí. Las alas derecha e izquierda del ejército de Satzstein mostraron una extraordinaria tenacidad. Cuando el escuadrón de caballeros de Lutis atacara, se retiraban, y cuando el primero intentara reformar sus filas, el segundo avanzaría. Incluso contra el ejército de Stedt que constituía el ala derecha, el ejército de Satzstein se movió de la misma manera. Ellen, quien usaba el destello plateado en la vanguardia del ejército de Stedt, los maldijo diciendo, son un enemigo difícil de manejar. El movimiento de ambas alas del ejército de Satzstein se debió al comando de Kreuger parado en la cima de la colina. En realidad,
Su verdadero valor como general estaba en su flexible manipulación de tropas. Precisamente porque tenía eso, el fuerte de la colina no era una fortaleza improvisada, sino que la convirtió en una fortaleza temible para atraer al enemigo y exterminarlo. Pensaste que los caballeros de Bruña eran los más fuertes si se trataba de una llanura cubierta de hierba. En la cima de la colina, Kroiger escupió así. La razón por la que concentró a 7.000 soldados en el centro fue su convicción de poder hacerse cargo del mando de las alas izquierda y derecha. Nos abriremos paso de esta manera. El ejército de caballeros de la luz de luna fue empujado gradualmente. En la parte trasera de la fuerza principal central, Tigre estaba desesperadamente destrozando su cerebro. Incluso si saltaba a la vanguardia y disparaba todas sus flechas, sería casi imposible cambiar el flujo. Gaspar y Bourouillet estaban atacando respectivamente a los soldados de Satzstein de derecha e izquierda, pero no pudieron obligar al enemigo a retroceder. En ese caso, los ojos de Tigre se dirigieron hacia la colina donde estaban las principales tropas del ejército de Satzstein. La defensa de la colina era insuficiente. Para cambiar el flujo, no pudo evitar apuntar al comandante supremo Kroiger. Lord Massas. Lo siento pero. Cuando se giró para mirar al viejo caballero que estaba a su lado, Massas se sintió ostentoso. Al final, realmente no eres adecuado para ser un comandante supremo, Quería que siguieras el ejemplo de Su Alteza Arigin. Yo también, si pudiera descansar a gusto, no habría nada mejor que eso. El viejo conde se burló de las palabras del joven. Inmediatamente volvió a una expresión seria y dijo. Probablemente sería inútil incluso si lo digo, pero, si fallas, vuelve incluso si tienes que usar a los soldados como escudo. Eran palabras severas considerando que era Massas, pero él era serio. La existencia del joven era muy importante para todo el ejército de caballeros de la luz de luna. Tigre asintió mientras la tensión llenaba todo su cuerpo. Cuando Tigre terminó los preparativos, comenzó a mover a 300 soldados desde la parte trasera de la fuerza principal central. Tenía que darse prisa. Si tuviera que dudar, la fuerza principal central terminaría siendo destruida. Cuando pasó por el lado de la unidad del conde Bourouillet, los 300 hombres de caballería con Tigre en la vanguardia corrieron por el campo de batalla. Los gritos agonizantes hacían eco aquí y allá y cuando miraban alrededor, los cadáveres estaban dispersos. Si había cadáveres de soldados de Bruñe, también había soldados de Satzstein. La fuerza principal central del ejército de Satzstein se alejó de la colina por repetidos golpes. Había una apertura allí para que la unidad de Tigre entrara. De repente, Tigre miró hacia su lado derecho. Había una sombra de jinetes que se había separado del ejército de Sted y corría hacia este lugar. Cabello plateado y pupilas rubí, era Ellen. ¿Qué estás haciendo? Tigre le gritó. Con una cara tranquila, Ellen se alineó al lado del joven. Le dejé el resto a Lim y vine, igual que tú. Tigre se quedó sin palabras. Pero inmediatamente cambió sus pensamientos. Él apartó la mirada de ella y miró hacia el frente, más precisamente, en la cima de la colina. Las ballestas probablemente están esperando para una emboscada. Creo que puedo defenderme contra ellas con Arifal en cierta medida, pero, a las palabras de Ellen, Tigre negó con la cabeza. No, no dependeré de Arifal aquí. Él no sabía si Kroiger tenía o no un movimiento que no fuera el uso de ballestas. Si lo hubiera hecho, entonces debería usar el poder de Arifal contra él. Tigre lo explicó así. Mientras dejaba que su cabello plateado se agitara, Ellen dirigió sus ojos asombrados a Tigre. Entiendo tus pensamientos, pero ¿tienes alguna otra manera? Tigre asintió. Kroiger, quien estaba en la cima de la colina, miró con calma al grupo de unos 300 jinetes que se dirigían hacia la colina. Entre ellos, también estaba esa vanadiz de cabello plateado. El resultado probablemente se decidiría sobre si él podría o no repelerlos. Kroiger hizo que los 500 soldados en espera prepararan ballestas. Los virotes ya habían sido cargados. Era una formación de batalla en la que podían emboscar al enemigo sin importar de qué dirección vinieran. No importa de dónde subas, varios cientos de virotes te atacarán si pisas esta colina. Pero el ejército de caballeros de la luz de luna no pisó la colina. Mientras montaban sus caballos a lo largo del pie de la colina, gradualmente disminuyeron la velocidad dejando que las piernas de los caballos se aflojaran. Tigre colocó 3 flechas en su arco negro. El fuego ardía en cada una de las 3 puntas. Los otros hombres de caballería colocaron cuerdas para tirar piedras, pero lo que se insertó en las cuerdas no eran piedras, sino bolsas llenas de aceite. Tanto el fuego como el aceite eran las cosas que Tigre había preparado para Massas. Tigre dejó vibrar la cuerda del arco. Las 3 flechas de fuego que fueron disparadas, mientras dejaban que el fuego parpadeara, volaron en el cielo vacío mientras dibujaban una espléndida parábola. 300 alcins. Kroiger alzó interiormente un grito de sorpresa. El número que él pensó era exagerado. Pero la realidad era más que eso. Las flechas de fuego que volaron alto en el cielo cayeron de acuerdo con la gravedad y golpearon alrededor de la ladera. La temporada era primavera.
Esta colina también estaba cubierta de exuberantes plantas con flores, por lo que fueron envueltos en fuego. A continuación, los hombres de caballería tiraron las bolsas de aceite. Como se esperaba, no volaron tan alto como las flechas de fuego de Tigre, sino que fueron lanzadas alrededor de la ladera. ¿Tienen la intención de atacar con fuego? Bueno, eso es si el fuego llega hasta aquí. Tigre tenía un soldado corriendo a su lado que preparó el fuego y disparó una nueva flecha de fuego. Cada vez que el joven disparaba una flecha de fuego, el fuego se extendía a la colina. Al ver varias líneas de humo negro elevándose, Kroiger adivinó el propósito de Tigre. Entonces no es fuego, sino humo, ese es su objetivo, Kroiger gimió. Aunque estaba confundido y reprendió a los soldados con consternación, no era como si no hubiera medios contra el fuego y el humo. No podía encontrar otro medio que no fuera salir de esta colina, y tampoco podía dar instrucciones a las fuerzas militares de repuesto en la retaguardia. El humo obstruyó la vista de los soldados y dañó sin piedad sus ojos y narices. Mientras corrían al pie de la colina, los 300 hombres de caballería dirigidos por Tigre lanzaron bolsas de aceite. El fuego se extendió cada vez más y también aumentó la cantidad de humo. Desde la cima de la colina envuelta en humo, se dispararon virotes a la vez. Sin embargo, fueron disparados en una dirección completamente equivocada. ¡Carguen!, gritó Tigre. Ellen y los soldados de caballería levantaron gritos de batalla. El ejército de caballeros de la luz de luna corrió cuesta arriba envuelto en humo en un tramo. Allí, los soldados de Sastain colocaron lanzas y espadas cortas desde el humo y se lanzaron sobre ellos. Pero en un choque desde el frente, los soldados de infantería no podían vencer a los hombres de caballería. Fueron enviados volando por el enjambre de hombres y caballos y cayeron al suelo. También hubo gente que saltó al fuego. Tigre y compañía corrieron hacia la cima sin detener los pies de sus caballos y corriendo por la pendiente del lado opuesto. Ya que estaba envuelto en fuego y humo, no pudieron detenerse. Y Tigre y compañía finalmente vieron a Kroiger. Es él, Kroiger estaba corriendo por la pendiente lejos de Tigre y compañía, ya que estaba protegido por unos 10 soldados. Tigre sacó una flecha en silencio y la colocó en el arco negro. El viento sopló esparciendo el humo solo por un instante. En ese instante, el joven disparó la flecha. La flecha voló mientras dibujaba una curva y perforó la garganta de Kroiger. El general canoso de Sastain se tambaleó y cayó al suelo. Cuando pensó que había recibido un golpe en la nuca, el cuerpo de Kroiger cayó al suelo. No pronunció su voz. Su cuerpo se enfrió rápidamente. Se preguntaba si se estaba muriendo. Cuando él vagó su mirada, sus dados cayeron. Parecían haber saltado de su manga debido a la conmoción de él cayendo al suelo. No podía ver bien el número de resultado. Kroiger extendió su mano para recoger los dados, pero no alcanzó. A pesar de que cayeron a una distancia a 3 o 4 pasos de distancia, si uno se levantaba y caminaba, sintió que estaban más allá del horizonte. Un suspiro borroso salió desde su boca. No se dio cuenta que su sueño de construir un castillo fuerte que había imaginado, había sido frustrado. Los rostros de su familia que dejó en su tierra natal flotaban en su mente. Quería decirles adiós. Una vez más extendió su mano hacia los dados. Incapaz de alcanzarlos tal como estaba, Hans von Kroiger dio su último suspiro. Con la muerte de Kroiger se marcó el final de la batalla de las llanuras de Baubal. Los soldados de Sastain que se enteraron de la muerte de su comandante supremo tiraron sus armas uno tras otro y se rindieron. También hubo quienes continuaron resistiéndose, pero fueron persuadidos por sus compañeros para que se rindieran o fueron derribados por el ejército de caballeros de la luz de luna. El número de soldados de Sastain que se rindieron ascendió a 6.000. Su mediador fue la persona que actuó como ayudante de Kroiger. Tigre lo miró y le dijo claramente: no los tomaré a ustedes como prisioneros. Pueden ir a una ciudad portuaria a lo largo de la costa después de enterrar los cadáveres de sus compañeros. ¿Qué quieres decir? Quizás porque lo tomó como un insulto, la voz del ayudante temblaba. Si quieres decir que los prisioneros serán un obstáculo, no deberías matarnos. Si nos liberas, podríamos unirnos a nuestros aliados que están en el oeste. Si quieres caer en el campo de batalla, debes hacerlo. Pero quiero preguntarte. ¿Realmente está bien que no envíes el cadáver de tu comandante supremo a tu país? A las palabras de Tigre, el ayudante dejó caer los hombros y bajó la cabeza. Varias líneas de lágrimas corrían por su rostro manchado de sangre y barro. Y así, siguieron el consejo de Tigre. Habría sido muy molesto para el ejército de los caballeros de la luz de luna hacer frente a 6.000 prisioneros. Tomar prisioneros significaba que tendrían que darles comida. También tendrían que preocuparse por escapar. Si los descartaran a medias, existía el temor de que se convirtieran en bandidos. Si los vendieran a los mercaderes de esclavos de Mosinel como esclavos en alguna gran ciudad, no solo los desecharían de inmediato, sino que también obtendrían fondos. Pero para Tigre, quien tuvo la experiencia de haberse convertido en un prisionero antes, era algo que no quería hacer si era posible, incluso si era autosatisfacción. Por lo tanto,
Tigre les recomendó regresar a su país. El ejército de Caballeros de la Luz de Luna y el ejército de Satstain cooperaron para apagar el fuego que envolvía la colina cubriéndola con tierra. Posteriormente, el ejército de Satstain enterró los cadáveres de sus camaradas en el lado sur de la colina, y el ejército de Caballeros de la Luz de Luna enterró los cadáveres de sus camaradas en el lado norte. Aunque las bajas del ejército de Caballeros de la Luz de Luna no llegaron a 1000, 3 soldados que vinieron de Alsace perdieron la vida. Mientras aparentemente, Tigre lo trató en silencio, le pidió a Tita que enviara palabras para lamentar su muerte a los soldados de Alsace. Después de haber terminado el entierro, el resto y la reorganización del ejército, Ellen preguntó: «Ahora bien, ¿qué hacemos a partir de aquí, Tigre?». Había 4 cursos de acción que Tigre podía tomar. O bien dirigirse a las ciudades portuarias de la costa o ir a Nemetakum o dirigirse al oeste y luchar contra las otras fuerzas del ejército de Satstain. O en dirección a la capital. «Vamos a la capital», Tigre dijo tranquilamente. Si informaran que rechazaron al ejército de Satstain del sur y los obligaron a huir, la capital se animaría. La princesa Rigin definitivamente se sentiría aliviada. También. Además, tenía que dar descanso a los soldados. A este ritmo, apenas podían luchar contra un ejército de 50.000. Tigre no lo sabía. Sobre el plan que Kroiger tiró a la capital Nis, parece que se acabó. Mientras se estiraba ligeramente dentro del carruaje, la Vanadis de cabello negro murmuró con un bostezo. Durante el tiempo desde que comenzó la batalla de Baubal hasta que terminó, ella estaba durmiendo enterrada en los cojines que apilaba dentro del carruaje. Aunque su vestido blanco puro se arrugó, a Valentina no le importó tal cosa. Como pensé, cuando actúo con él, es realmente una persona divertida. Mientras miraba la escena exterior desde la pequeña ventana del carruaje, Valentina murmuró. Ella no sabía la verdadera intención del rey Víctor, quien la envió a esta tierra. Debido a que era un poco diferente del hostigamiento, el envío de tropas que ocurría con bastante frecuencia hasta ahora, podría intentar interferir con algo en Osterode durante su ausencia. Si eso sucede, que así sea, después puedo hacer tiempo para hablar con su majestad el rey Víctor solo nosotros dos, así que no me importa. Por el momento, su interés estaba en el resultado de la batalla entre Brunje y Satstain. Luego, en cómo se movería Tigre Burmudborn. «Espero mucho de ti, Conde Born». Después de murmurar, de repente recordó el hecho de que Ellen llamó al joven Tigre. Además, también sobre el hecho de que la ayudante de Ellen lo llamaba Tigre Burmudborn. ¿Debo molestarlo en ese punto la próxima vez? Tenía la intención de aprovechar al máximo esta oportunidad. Alrededor del punto intermedio entre la capital de Sted y Legnitza, se extendía un terreno baldío. Había una mujer allí. Había una hoja corta vermellón en su mano derecha y una dorada en su mano izquierda. «Esta es una Viralt». Con cara de sorpresa, la mujer miró fijamente las espadas gemelas en sus manos. Esas espadas gemelas aparecieron justo ahora ante sus ojos. Y tranquilamente llamó a su conciencia, diciendo: «Te convertirás en una Vanadis. Si lo aceptas, tómanos en tus manos». La mujer era una mercenaria. Ya que no era como si ella viajara asertivamente en busca de un campo de batalla, debería ser correcto llamarla mercenaria. Aunque existía el hecho de que fue contratada por un pequeño pueblo para ahuyentar a los bandidos que se asentaban en el bosque y la montaña cercana, no necesitaba tanto dinero, por lo que no estaba desesperada. ¿Lo que me recuerda? ¿Se llamaba Eleonora? Esa chica a quien Visarion cuidó bien y se convirtió en Vanadis. Vanadis. Ella murmuró mientras recordaba. Una vez existió un grupo mercenario llamado Silver Gale. No era como si la mujer hubiera pertenecido al grupo mercenario. Era solo que extrañamente se llevaba bien con el hombre llamado Visarion, que era el líder de Silver Gale, que lo había ayudado en el trabajo varias veces, y a la inversa, él lo había ayudado a ella. En el Silver Gale, había una niña, algo que no era digno de un grupo mercenario. Se decía que ella, quien se llamaba Eleonora, era una niña que Visarion había recogido. Ese Silver Gale ya no existía. Visarion ya no estaba en este mundo tampoco. Hace varios años, ella había escuchado que la chica llamada Eleonora se había convertido en Vanadis. Cuando pensó, de ninguna manera, y preguntó por sus rasgos a quienes la vieron, parecía que no había ningún error. Pensar que me convertiré en una Vanadis como esa chica. Cuando la mujer puso las espadas gemelas en el cinturón de su cintura, comenzó a caminar hacia la capital. Su nombre era Figneria. Ella era una exmercenaria una vez llamada por el apodo de Fine of the Warblade. Ludmila Lauri recibió en el Palacio Imperial de Olmutz el informe de que el ejército de Mosinel había aparecido cerca de la frontera de Sted. Habían pasado unos 10 días desde que regresó de la capital, Silesia. En ese momento, la Vanadis de cabello azul estaba en su oficina. Como era justo en el momento en que estaba ordenando algunos documentos problemáticos, escuchó las palabras del soldado con una expresión que mostraba su mal humor. «Es un informe del fuerte Fortney.
Cerca del río Molave, se presentaron aproximadamente 5.000 tropas de Mosinel. El fuerte Fortney estaba en el extremo sur de Olmutz. Aunque pequeño, era conocido por el hecho de que su defensa era sólida. El río Molave, que estaba al sur a unos 5 Belsta, unos 5 km más lejos de este fuerte, sustituía al límite de Sted y Mosinel. Gracias por tu trabajo. Tómate un descanso por hoy. Mientras daba las gracias al soldado, Mila tocó el timbre del mostrador y llamó a un funcionario civil. Ella dio instrucciones para darle una habitación al soldado y luego le pidió traer un mapa. Ahora pues, me pregunto cuál es. Desde el momento en que escuchó que Satzstein había invadido Bruñe, Mila creía que Mosinel probablemente se movería. El problema era el objetivo de Mosinel. O bien una invasión a gran escala, o esperarían y verían como el año pasado. En poco tiempo, el funcionario civil trajo un mapa. Mila lo tomó y lo extendió sobre la mesa de trabajo. Los soldados que protegen Fortney son menos de 2.000. El enemigo es 5.000. El fuerte Fortney se alzaba a mitad de la montaña y había una serie de montañas empinadas hacia el norte y el oeste. Incluso si reunían 5 veces el número de soldados, sería difícil para ellos atacar. Dicho esto, no podía bajar la guardia. Si tienen la intención de atacar, no hay forma de que lo hagan con solo 5.000. Sin mencionar 5 veces, también existe la posibilidad de que 10 veces el número de soldados estén esperando. Después de media cocú, la princesa de la ola congelada reunió a los caballeros principales en una habitación y organizó un consejo de guerra. Cuando explicó la situación, se lo contó a los caballeros con mucha naturalidad. Me dirigiré a Fortney con 2.000 soldados. Ustedes también deben prepararse para que puedan desplegarse en cualquier momento. Vanadisama. No creo que sea necesario que salgas personalmente al frente para una batalla así. ¿Podrías darnos la oportunidad de distinguirnos aquí? ¿Aquí? Por favor, Vanadisama. Solo espera el informe de la victoria aquí en el Palacio Imperial. Los caballeros demostraron unánimemente la desaprobación, pero los sentimientos de preocupación por su señora se desbordaban en sus ojos y voces. Si Mila, que era su princesa y Vanadis, procediera personalmente al fuerte, la moral de los soldados aumentaría y definitivamente triunfarían fácilmente, sin importar si fuera el ejército de Mosinel. Sin embargo, no saber qué podría pasar era un campo de batalla. Querían que Mila se quedara en el Palacio Imperial. A las palabras de sus subordinados, la Vanadis de cabello azul negó con la cabeza. Estoy agradecida por su valor y lealtad. Pero todavía no es seguro que lucharemos contra Mosinel. Por eso iré, para averiguarlo. Entonces Mila ordenó enviar mensajeros a los nobles vecinos y Sofie quien estaba en Polesia. También era probable que las tropas que aparecían cerca del fuerte Fortney fueran una desviación y que estuvieran apuntando a otro lugar. Ella invitó a la precaución y que deberían hacer los preparativos para cooperar entre sí cuando fuera necesario. Además, ella envió mensajeros a las diversas ciudades a lo largo de la carretera. Esto era para hacer que prepararan comida, provisiones y el lugar donde se alojarían los soldados. Al hacer esto, ella podría aumentar la velocidad de marcha en su territorio. Temprano en la mañana del día siguiente, Mila dejó el resto a los caballeros y funcionarios civiles en quienes confiaba y salió del Palacio Imperial con 2.000 soldados de infantería. Incluso si llegaba la primavera, todavía quedaba nieve en los alrededores de la ciudad del castillo. Pero al avanzar en la carretera hacia el sur, la nieve se hizo invisible gradualmente. En las llanuras cubiertas de hierba que se extienden a la derecha y la izquierda de la carretera, las flores que indicaban la llegada de la primavera mostraban un color intenso. Los 2.000 soldados colgaban una pequeña espada en sus cinturas y sostenían una lanza o un arco. Llevaban una armadura de cuero reforzada con restos de hierro y también se habían puesto sombreros reforzados con restos de hierro. Había una capucha a ambos lados del sombrero y que protegía sus orejas y mejillas del frío. Sus guantes y zapatos también fueron hechos con piel. Aunque el fuerte Fortney estaba al sur, todavía hacía frío incluso en las montañas. Mila lo tuvo en cuenta. Mila solo llevaba un peto plateado encima de su ropa azul, y se cubría alrededor de su falda blanca con un pedazo de metal y se puso protectores para las piernas. La ola congelada en su mano la protegía del frío. Los soldados de Mosinel deberían estar débiles en el frío. También teniendo esto en cuenta, están apareciendo en Fortney después de todo. 4 días después, Mila y los 200 soldados llegaron al pie de una montaña donde se encontraba el fuerte Fortney. Cuando tomaron un descanso, un poco menos de 100 soldados corrieron por la ladera de la montaña. Estaban alzando la bandera de Sirnitra y la bandera de batalla de Olmutz. La bandera que mostraba una lanza lisa azul diagonalmente ondeaba en el viento. Eran soldados de Fortney. Mientras dejaban descansar a los soldados, Mila esperaba que aparecieran. No pensamos que Vanadisama vendría. Cuando el comandante de los soldados de Fortney llegó hasta ante Mila, se arrodilló e inclinó la cabeza. Mila asintió plácidamente. Estaba esperando. Pues bien, vamos a Fortney.
Dirigidos por los soldados de Fortney, Mila y los 2000 soldados subieron a la montaña donde aún quedaba nieve. En aproximadamente media koku, el fuerte podía verse con el cielo blanco y las montañas cenicientas en el fondo. Vanadi-sama. Me alegro de que hayas venido. Cuando ella entró en el fuerte, el jefe del fuerte Rezano pareció saludarla. Aunque tenía 35 años, además de su cabello blanco, su barba que cubría su barbilla recordaba a un anciano. Su voz era baja y reforzó la impresión de que era ronca. Pero solo por el hecho de que su voz solía ser así, Mila sabía que era un hombre que podía levantar una voz alta en un campo de batalla. Por eso le dejó este fuerte a él. Me siento aliviado al ver que tú y los soldados parecen estar bien. ¿Cómo está la situación? Devolviendo una sonrisa por solo un instante, Mila volvió inmediatamente a una expresión seria. Por el momento, se quedan cerca del río Molave. Unas pocas personas han cruzado el río, pero de inmediato regresaron al otro lado del río. ¿Hiciste algo? Hice que los soldados salieran solo una vez, y luego les pregunté qué estaban haciendo los soldados de Mosinel. Ellos respondieron que parece ser una marcha de entrenamiento. Rezanov respondió con un tono indignado. Su resoplido sacudió su barba blanca. Junto con el comandante de cabello blanco, Mila salió a la pared del castillo del lado sur. Un viento frío agitó su cabello azul y su cinta blanca. Cuando alisó la cinta hacia arriba con la mano, dirigió la mirada hacia el sur. Ella podía ver por alto el río Molave desde aquí. En el otro lado del río que brillaba reflejando la luz del sol de primavera, 5000 soldados estaban flotando en un fondo negro profundo. Lo que se dibujó en la bandera ondeante era el casco dorado del buey cornudo y una espada. Era la bandera de batalla de Mosinel. Desde aquí, solo podemos ver a esas personas, pero no creo que eso sea todo. Rezanov, de pie junto a Mila, dijo mientras exhalaba un aliento blanco. Mila asintió sin apartar los ojos del ejército de Mosinel. Estoy de acuerdo contigo también. Hace 2 años, cuando el ejército de Mosinel atacó Bruñe, estaban compuestos por un grupo de avanzada de 20.000 y la fuerza principal de 30.000. Esta vez, también podrían intentar vigilar la situación con 5.000 soldados. Larias estaba tranquilamente rodeada de un aire frío, como para responder al espíritu de lucha de la princesa de la ola congelada. ¿Acabaría tal como estaba al solo mirarse frente a frente? ¿O chocarían? Nadie podría decirlo.